eso estamos aquí. No porque seamos buenos en sí mismos o en nosotros mismos, sino porque tú eres bueno. No porque podamos hacer las cosas, sino porque en ti todo lo podemos. Y además de eso, no solamente nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, sino nos capacitas, nos entrenas, nos enseñas, nos instruyes, Señor, y eso es algo maravilloso que podemos valorar cada reunión, cada miércoles, domingo y casas de alcance o las reuniones que podamos tener entre semana. Gracias, gracias, Señor, y aún más en nuestras casas, en nuestro dormir, en nuestro levantar, en nuestros tiempos de oración, en nuestra meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no es religión, es una relación constante. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero ir rápidamente. Esto se llama ¿Cómo crear hijos? Hay hijos, ¿verdad? ¿Cómo nos sacan canas verdes? Pero bueno, hay que aprender cómo crear hijos cristianos. Cuarta parte. Vamos a partir de, nomás quiero volver a leer un versículo que leí hace, cuando empecé estas enseñanzas, segundo de Timoteo, segundo del libro, de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y de ahí volvemos a partir. Bueno, voy a dar un pequeño resumen, o más bien mencionar lo que hemos estado hablando, para que refresque la memoria. Y por cierto, si te perdiste las otras 3 partes, están en YouTube, búscanos en la página de la iglesia y le das like. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos en los últimos días o en los días que vienen. ¿Y cómo describe los tiempos peligrosos? Que nosotros podríamos decir, va a haber asesinatos, secuestros, guerras, etcétera. Pero fíjate que no dice lo que van a hacer, sino el por qué lo van a hacer, o el por qué se hará esto. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de las deleites más que de Dios. No me voy a detener a decirte cada uno de esos, pero está interesantísimo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es una lista increíble interesante del carácter de personas en los últimos tiempos, y vemos cómo, si lo analizaríamos esto, pues de ahí se genera todo lo que vemos, las guerras, los asesinatos, los secuestros, las maldades, todo. ¿Por qué? Por esta característica de gente así, gente con el corazón entenebrecido, y gente que pues de alguna manera está obrando mal, y no solamente obrando, sino tiene el mal en su corazón. Y bueno, de ahí partí para decir que qué feo, ¿verdad? Ser un tipo de persona así. O sea, tú lo lees y dices, oye, describe al malandro de la esquina, describe al malandro de mi primo, o describe a alguien que conoce. Pues sí, describe a los hombres de los últimos tiempos que tienen ese corazón. Pero lo más interesante o lo más grave que podemos pensar es, ¿y qué tal si un día describe a tu hijo? O a tu hija, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es lo más terrorífico que puede haber, ¿no? Leer esta lista y decir, uy, qué mal. Y de repente te dicen, oye, así está tu hijo. Así está tu hija, ¿no? Así está obrando. Tú dices, no, yo no quiero eso, y te despiertas. Ay, era un sueño. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto que estamos viendo en los últimos días y se está multiplicando no se dé en nuestra propia familia, en nuestros propios hijos? Acuérdate, hay familias y mamás, papás que todavía dicen, me salió así el chamaco. No te salió, así fue formado o deformado. Un niño es trae cosas, obviamente, una herencia. La Biblia dice que todo hombre está bajo pecado, y el pensamiento de continuo es el mal, pero ya de por sí, ¿verdad? Trae mal, pero realmente es
lo que nosotros formamos o deformamos del niño, el carácter del niño. Entonces, con nuestros hechos o con nuestras ausencias, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos trae a este punto. ¿Cómo crear hijos cristianos para que esto no suceda? ¿No? Es un clamor. Yo tengo 4 hijos. Gracias a Dios, no están así. Yo dije, ay, gracias a Dios. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros podemos decir, no quiero esto para mi bebé, para mi hijo? Y la verdad, todos los bebés se ven hermosos, aunque estén Federico, pues, también, no sé. No, es cierto, todos los bebés están hermosos, no, aunque estén orejones y dientones, están hermosos, son criaturas hermosas del Señor. Y jamás, yo les digo, jamás un niño, un bebé, la mamá lo agarra y dice, ay, ojalá sea un buen malandro. ¿Quién quiere eso para su hijo? Nadie. Ay, sí, ojalá salga embarazada esta bebé y haga todas las cosas mal. ¿Quién en su sano juicio puede hacer eso? No, aunque seamos malos, aunque tengamos pues el corazón de una manera, también hay buenos deseos, pero no por el buen deseo se da las cosas buenas. ¿Ok? No por decir yo lo quiero y ay, me salió un buen niño. No, ya estuvimos viendo todo este tema, esta es la 4ª enseñanza. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, para que dar un resumen, si quieres hijos cristianos, apúntale ahí, tengo que yo ser cristiano. Básicamente tú, que tienes hijos, tienes que ser tú cristiano, no un cristino, ¿verdad? No a alguien religioso, no a alguien que dice que sí aquí alaba al Señor y allá hace de la suya. No, un verdadero hijo de Dios viviendo como Dios estableció en su palabra. Que vuelvo a decir, no un religioso. Los religiosos caen gordos, ¿sabían ustedes? Hasta a mí me caen gordos. No, la verdad, el religioso es como una persona que dice al último de la lista, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque el religioso te va a decir, está muy cortita esa falda. No, hombre, así no se peina. Y tú dices, pues ni me peiné, pero vine a la iglesia, ¿no? No se alaba así al Señor, hermano, se hace así. O sea, el religioso está basado en lo que él puede hacer para agradar a Dios en sus fuerzas. El cristiano dice al Señor, Señor, no tengo fuerzas, sé tú mi Señor y mi Salvador. Sé tú el que me da la fuerza, sé tú el que me ayuda y cubre mis imperfecciones, mi insuficiencia con tu gracia. Bueno, la diferencia de la gracia, entonces, dicho está de eso de necesitamos ser cristianos. ¿Qué necesitamos ser para nuestros hijos? Ejemplos. El niño no solamente va a oír tus palabras, va a ver lo que tú haces. ¿Ok? Eso ya lo dijimos. Va a oír tus palabras, tu instrucción. Muy importante, de hecho hay una enseñanza completa acerca de la instrucción paterna que está faltando en estos días y por lo cual hay generaciones huérfanos. Generación de huérfanos y mayormente los varones son generaciones huérfanos. ¿Ok? Y no es nada contra los varones, es que es una realidad. También dijimos que los padres, si son creyentes, con su ejemplo, su instrucción, la oración, su oración y bendición, ¿se acuerdan? La bendición y la oración van juntos. No hay nada como un padre o una madre orando por sus hijos. Por lo regular decimos, lo más poderoso es la oración de una mamá orando por sus hijos. Porque pues a veces no podemos decir los papás estén orando por sus hijos. Pero es la paternidad responsable nos lleva a tener un tiempo de oración específicamente por nuestros hijos, para orar y bendecir. Bendecir es declarar la bendición de Dios sobre ellos, bendecir, pues hablar sobre ellos la palabra de Dios, agarrar versículos y decir, Señor, mis hijos serán como plantas crecidas, como columnas en el templo, serán así, serán como árboles plantados junto a corrientes. Estás bendiciendo a tu hijo, ¿verdad? Bueno, la oración, la bendición y la disciplina, muy importante. Ya se están vendiendo los domingos varitas de la corrección, ¿sí? Allí están y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es muy difícil aplicar disciplina cuando no tienes tú principios de disciplina.
y no, a mi niño no lo toque, no, mi niño no fue. Y es un desastre ese niño. Digo, si no lo disciplinas tú, alguien en el futuro lo va a disciplinar. Y por lo regular son la policía, ¿verdad? Los amigos, ya le caen tan mal los amigos que también le dan en la torre. Pero debemos de aprender la disciplina correcta que viene en la Biblia. Bueno, también vimos acerca de sembrar en ellos una nueva cultura. Tenemos dos culturas, por lo regular vamos a sintetizarlas en dos culturas: la cultura de Dios, la del reino de Dios, y la cultura de este mundo, ¿verdad? Por lo regular venimos nosotros en nuestra mente, en nuestros corazones, todos traemos la cultura de este mundo. Necesitamos conocer nosotros la cultura de Dios e impregnar de esa cultura a nuestros hijos. Acuérdense, Génesis 18:19, la palabra de Dios dice que Dios escogió a Abraham porque él enseñaría a sus hijos el temor de Dios. En medio de naciones paganas idólatras, de hecho, Abraham, antes de seguir a Dios, adivina quién servía a dioses ajenos. La Biblia dice en las cartas del Nuevo Testamento que Abraham era un hombre idólatra, ¿verdad? Pero Dios le llamó y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Salió de su tierra y tu parentela, y él tuvo un encuentro con Dios, tuvo tiempos con Dios, de tal manera que él transmitió los pensamientos de Dios a sus generaciones. Y lo podemos ver en los patriarcas, en sus hijos y sus generaciones. Para esto, hablamos de revalorar nuestra propia cultura. Y es muy importante esto. Como padres, ¿qué cultura tengo? ¿Qué es lo que a mí me interesa más, lo que a mí me interesa menos, lo que yo tengo por prioridad, lo que yo tengo por opción y lo que yo hago por hábito? Hablamos de cultura, que involucra la lengua, ¿sí?, los hábitos, los métodos, etcétera. Hablamos todo eso. Tenemos que revalorar nuestra propia cultura. Muchas veces el Espíritu Santo está obrando poderosamente en la iglesia, pero nuestra cultura de cuna, de que venimos de familia y todo, bloquea lo que Dios está haciendo. Entonces necesitamos entender que Dios quiere influir con una cultura nueva y nosotros ahora sí que deshacernos, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, el domingo hablé de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. Cuando Jesús comienza a predicar arrepentimiento, le dijo: cambien su mente, cambien de cultura. ¿Sí? Ellos tenían una cultura religiosa o una cultura pagana. Entonces Jesús les llama a cambiar su propia cultura. ¿Ok? Bueno, para esto, Dios, ¿cómo lidió Dios con el pueblo de Israel? Con eso terminamos la semana pasada, antepasada. ¿Cómo lidió Dios con la cultura del pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto? Acuérdate, el pueblo de Israel era un pueblo básicamente de esclavos, con una cultura de esclavos, con una cultura idólatra. Y se notó la idolatría. Nada más subió Moisés un rato al monte y estaban adorando un becerro, ¿no? Pues como que su cultura estaba muy fuerte en ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo lidió Dios con la cultura de los egipcios en los hebreos? ¿Sí me entendieron? O sea, nosotros los hebreos tenían la cultura de los egipcios en su corazón. ¿Cómo lidió Dios? ¿Cómo trabajó? Porque eso nos va a dar luz a nosotros, o nos da una luz de cómo trabajar para establecer la cultura del reino en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Dios estableció leyes, principios y valores nuevos. Les estableció una nueva escala de valores muy diferente a los valores que tenían ellos en Egipto. Les estableció leyes en su corazón que los llevaran a cabo, y estas leyes, de hecho le dio la ley de las fiestas. Dios lo hizo muy, muy divertido todo, le llamó fiestas a muchas cosas que iban a hacer los judíos.
al estarlos haciendo. Y papá, ¿qué estás haciendo? Pues la fiesta de la Pascua, cada año la fiesta de la Pascua. O sea, a través de la fiesta se iba a convertir esto en una nueva cultura. A través de sus leyes, Dios estableció fiestas, les dio mandamientos, decretos, etcétera, pero también estableció fiestas. Y en las fiestas estaba ahora sí que una nueva cultura en ello. ¿Ok? Vamos a entrar ya en lo que es la enseñanza de hoy. Todo eso es de las 3 lecciones anteriores en breves. Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos a partir del mismo elemento que partimos al principio. Nadie quiere que nuestros hijos vivan mal. Aquí está enfrente, ahí está enfrente. Que nadie quiere que nuestros hijos vivan mal. A todos nos gusta o nos gustaría que nuestros hijos vivan bien, sean bendecidos. Y por esto vamos a leer capítulo 28 de Deuteronomio. Quiero aclarar que Dios le estaba dando esta bendición, o más bien una lista de bendiciones al pueblo de esclavos. Al pueblo que estaba en el desierto, todavía no estaban en Canaán, la tierra prometida, todavía estaban en el desierto. Y Dios les da estas declaraciones tan poderosas. Es igual que a ti que a mí, ¿verdad? No conocíamos a Dios, conocíamos religión, un Dios severo, un Dios distante, un Dios de bolsillo y un Dios chiquito, ¿verdad? Diosito te va a castigar, ahí tenemos todo, un Dios severo, te va a castigar y nomás le teníamos miedo para que no nos viera. Y un Dios de bolsillo porque podías traer su foto aquí y sentarte en él. O sea, pues es un Dios raro, ¿no? Un Dios que no era Dios. Simple y sencillamente era un fetiche, una imagen, etcétera. Cuando llegamos a Cristo, obviamente hay un mundo nuevo que conocer. No nomás la terminología, como eso de aleluya, ¿verdad? Cantamos aleluya. Bueno, quiere decir gloria a Dios. No nomás la terminología, el significado de las palabras, sino toda una cultura que aprender. Y en la medida que tú vas aprendiendo esta cultura y te vas dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, ¿qué crees? Tu vida cristiana va en aumento. Tu vida cristiana va a cambiar drásticamente lo que eras a ser una nueva criatura. 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva, no dice será bañada y limpiada la criatura. Nueva criatura es. O sea, conforme tú te compenetras a una nueva cultura, la cultura de Dios, la cultura del reino, Dios va bendiciéndote con las cosas que Él te prometió. Dios va obrando, lo vas conociendo más, vas admirando cosas que antes ni siquiera te dabas por enterado que existían. Simple y sencillamente, ¿quién antes de conocer al Señor? Bueno, la primera vez que yo abrí una Biblia era el Nuevo Testamento. Y ya vi en algunas películas que se usaba antes, a lo mejor ya no se usa, que los padrinos de primera comunión en el Nuevo Testamento de la Biblia te pusieron un billete adentro. A mí me pusieron $5. Ese día fue el primer día de mi vida que abrí una Biblia. En cuanto la abrí, vi el billete, lo saqué y la volví a cerrar. Y ya no más. No, ya no me interesó, porque no había una cultura bíblica en mi casa. Había una cultura religiosa. De tal manera que la Biblia no era trascendente. Los $5 que estaban ahí, para mí, era más trascendente. ¿Verdad? Pero cuando llego al Señor, que no fue mucho tiempo después de la primera comunión, fueron 5 años, porque me convertí muy joven al Señor. Cuando vuelvo a abrir la Biblia, ya con el Espíritu de Dios en mi corazón, porque Él promete que cuando tú le dejas entrar, que cuando tú le pides perdón por tus pecados, dice, Él enviará a su Hijo que antes anunció, a Jesucristo. Entonces, yo comencé a leer la Biblia. ¿Y qué creen? Le entendía. Comenzaba a leer cosas que yo podía entenderla, aunque venía en vosotros, fuisteis y hicisteis, y dije, bueno, que hablan raro, pero era más claro para mí.
No sé si te pasó eso o todavía no lo entiendes. ¿Verdad? Hay gente que quiere, hay hombres ya grandes, oye, pero no tienen monitos. No, mira, lo que necesitas es un toque de Dios y un encuentro con Dios. Para que aún te enseñes a leer, mi hermano. Si en tu cultura no sabes ni leer. Pero bueno, fíjate que aún eso, gente ignorante completamente, aún hasta ha aprendido idiomas, ha aprendido a leer a través de la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, ok, Deuteronomio, capítulo 28. Te voy a leer esta fracción de los bendiciones y ahorita lo vamos a platicar rapidito. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te seguirá teniendo como un esclavo. ¿Dice así? No, ¿verdad? Dice, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Yo me imagino que leer, así todavía con la cara de esclavo, ¿me qué? Te exaltará. ¿Y qué es eso? O sea, Dios ya estaba prometiendo algo que ni siquiera estaban en su mentalidad capaz de poderlo asimilar, pero Dios ya estaba hablando, porque su palabra es poder, y cuando Él habla, está comenzando a formar algo en el corazón, en la vida de aquellos que reciben esa palabra. ¿Ok? Entonces, yo creo que eran no solamente mentalidad de esclavos, eran ignorantes, eran personas que habían sido oprimidos por 400 años, y Dios les dice que les va a exaltar sobre todas las naciones. Imagínate esto, que nos digan a los mexicanos, si, eso no lo dice el Señor, no es imagínate, eso nos lo dice el Señor. Si México se inclina delante del Dios vivo, si clama su nombre, si le obedece, Dios nos podrá exaltar por sobre todas las naciones. Nada más los de enfrente dijeron amén, a lo mejor los de atrás ya dicen voy. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si tú estudias la historia de Corea del Sur, tú vas a ver esto que Dios prometió. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó devastada. ¿Sí? Después de una guerra que tuvieron entre ellos, quedó devastada. ¿Cómo pudo ser Corea del Sur ahorita una de las naciones más prósperas del mundo? Es una de las naciones más cristianas del mundo. Su ambiente, la atmósfera, si tú ves películas coreanas, ahí ni sale ni siquiera que se besan los novios. Son así como, dices, oye, que son muy sano esto, porque el ambiente, la primera televisora que hubo en Corea del Sur fue cristiana. Hubo una revolución a través de que ellos entregaron su vida a Cristo. Estudia la historia de Corea. Y yo digo, si Corea pudo levantarse, ¿por qué nosotros no? Si es la misma palabra, la misma semilla, pero va a depender de qué tipo de tierra seamos. ¿Ok? Como que los veo así, voy, no creo, necesito ser coreano. No. Algunos ya tienen los ojos rasgados, pero no. Es el principio que Dios le estaba diciendo a uno, voy a decirlo así, a bola de esclavos, bola de idólatras. Si tú te fijas, el judío en el mundo hoy no es sinónimo de esclavo, es sinónimo de rico, de alguien que tiene poder, que tiene dinero, hasta para cargar. No, ese de la tiendita es judío. O sinónimo de alguien prosperado. Por eso Dios le está diciendo en fe en lo que Él está diciendo. O sea, te estoy pintando un cuadro de realidad de lo que está pasando en Deuteronomio. Todavía no eran ese pueblo. Todavía habían salido apenas de la esclavitud, de la idolatría. Ellos se quejaron y vieras cómo se quejaron. Y tenían la verdad, un corazón entenebrecido. Cómo Dios trató con ellos, dándoles promesas, dándole preciosas y maravillosas promesas. Vamos a leerlo así, ya te le hice emoción. Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Número 2,
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Tú estás buscando un mejor sueldo, dice aquí que el mejor sueldo te va a buscar a ti. Tú estás buscando a la vaca, no a la vaquita, no la busquen. Tú estás buscando una buena prosperidad en el mar. Dice la Biblia que esa prosperidad te va a alcanzar. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oír es poner atención, es poner por obra, es ponerte trucha a lo que Dios está diciendo. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia. Fíjate, hasta a tu esposo le va a ir bien. La cría de tus vacas, a los rebaños de tus ovejas. ¿Te fijas? No, estoy bromeando. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, las deudas, las enfermedades, sí, no a tu suegra, esa es a tu amiga. Derrotarán tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello. Tus graneros ya es la cuenta de banco, sí, ya no es el campo, ya es tus graneros, ya es lo que tú puedes y tienes ya. Dice, te bendecirás sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Jóvenes, muchachas, no dejen que les pongan la mano a los jóvenes. Señor, ya me dio esto. No, pero sí estamos hablando de cuando tú trabajes vas a ser bendecido. Y dice, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares, nuevamente, guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos para que les vaya bien? Que aprendan los mandamientos de Dios. No nomás los 10. Hay un chorro de mandamientos aquí en la Biblia, La gente cree que nada más son los 10. No, hay muchísimos. Pero lo más importante es que aprendan los principios de bendición de Dios para la vida de uno. Los principios que Dios establece hoy a un nuevo creyente, que amen las cosas de Dios. ¿Cuáles son? El 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Imagínate decirle todo esto a una bola de esclavos. ¿A qué? Flacos, ojerosos y sin lanza. Traían un morral. ¿Me temerán? Yo imagínate un cuadro de un esclavo. ¿Me temerán? Sin dientes. Me temerán, vieja. Pero Dios le estaba diciendo la verdad. Iba a ser un pueblo que todo mundo tuviera terror. Cuando llegaron a Canaán, dice, ¿qué le dijo Rahab a los espías? Toda la nación ha desfallecido ante ustedes. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué pasó? Dios trabajó en el corazón de ellos a través de las leyes, las ofrendas, todas las fiestas, los mandamientos que Dios estableció en sus corazones. ¿Ok? Dice 11, y te hará Jehová, todavía falta, te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. Y este sí era la bestia original. El fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abriría Jehová su buen tesoro. Me encanta esta expresión, el cielo. Dios te abrirá el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás, me encanta esto, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué México sigue en la misma? Necesita conocer a Dios. Las promesas que están aquí, cualquier persona que las oiga y diga, yo quiero cumplir los mandamientos, yo quiero aprender de lo que Dios tiene para mí,
Dios va a cumplir esta palabra. Dice el 13, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirle. Necesitamos ponerle ganas, hermano. Si tú quieres que sus hijos y generaciones sean cristianos, échale ganas a las cosas de Dios. Échale ganas. Que te dicen, no leas tanto la Biblia, te vuelves loco. Pues sí, quiero esa locura. Porque yo ya vi que Dios cumple su palabra. Hay testimonio en el mundo. Hay testimonio en la vida de aquellos que han creído estas palabras, van sobre ellas y Dios los sustentará. Dice la Biblia, hay otro versículo, dice, Dios los sustentará con lo mejor del trigo, de la roca, de la miel. Me encanta que Dios no lo sacó para darle, le voy a dar a esto su lección. No, lo sacó para bendecirlos, pero primero tenía que cambiar su cultura a través de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Ese es el propósito de Dios. Dios dio promesa. Todo esto le estaba diciendo que iban a ir a una tierra prometida y ahí iban a ser una nación ejemplar. Pero primero tenía que trabajar con ellos. Para Dios darte bendición, para Dios colmarte de bendición, tiene que preparar tu corazón. Al igual que con tu hijo, para este hijo pueda sostener en sus hombros responsabilidades y bendiciones grandes, Dios los tiene que preparar a través de los estatutos, mandamientos, principios que Él estableció en su palabra. ¿Sí? Me encanta este pasaje donde dice que Él traerá a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Dónde estaban antes? Una tierra de esclavitud. Ahora los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué representa la leche? Ya lo he dicho antes. Las cosas básicas de la vida. Allá fluye lo básico. ¿Qué es lo básico? La verdad, en México nos fuimos más básicos. Arroz y frijol. Y dicen los pobres, pero pues dame una cartera de huevos, no seas gacho. Pero también es básico, ¿no? ¿Qué más es básico? Pollo, pues pollo. ¿Qué más? Leche, ¿eh? La tortilla, oígame, no. La tortilla es básica. La otra vez vi una lista de todo lo que se hace con la tortilla. Es impresionante, ¿eh? Nuestro producto nacional es impresionante, además de muy buena. Todo lo que se hace, dice, si la dobla se hace enchiladas, si la fría se hace totopos, si la se hace tostadas, si la se hace esto, Yo dije, wow, yes, me sentí orgulloso de la tortilla. Qué padre, ¿no? No sé si la hamburguesa la fríes, no se hace, el hot dog tampoco. Pero, fíjate, la miel, la leche es lo básico. Tú estás buscando lo básico y dices, algún día tendré extra. La Biblia dice que si tú guardas los mandamientos, Dios te pondrá por encima, no por abajo. Y la miel representa las bendiciones extras de Dios. Y me encanta porque lo ejemplifica con miel. Porque Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade amargura con eso, no añade tristeza con eso. Quiere decir que la miel va a ser una bendición donde no te vas a perder en ella. Ve en YouTube o en donde veas, dice, las personas que han ganado la lotería ahorita están en bancarrota. Los más grandes boxeadores del mundo ahorita viven como por dioseros. La gente que no sabe soportar la bendición, le es una perdición. El famoso 40 y 20. Pobre, de veras, y mira, hoy vimos su testimonio de su mamá y de su hermana, las de aquí, cómo conocieron al Señor a través de un cáncer de la muchacha y cómo le comenzaron a predicar el evangelio. Todo él estaba todavía en 40 o 50 y no sé, ya dicen que al último sí aceptó a Cristo, pero digo, qué tristeza, la gente que puede tener tanto y se va sin nada. Y dije tú, todos nos vamos a ir sin nada, pero no deja nada, deja puro pleito, deja una novela.
a su paso. Bueno, me encanta Dios. Dice, leche y miel. Tu prosperidad no te va a traer amargura. Hay una película mexicana de hace muchos años que se llamaba Un rincón cerca del cielo. A mí me amargó esa película. También la de Mi Torito, los otros los pobres, nosotros los ricos, ustedes los no sé qué. ¿Se acuerdan de esa película? La de Un rincón cerca del cielo se trataba de un hombre que caminaba así. Era pobre. Y con su esposa, muy bonita, muy sumisa, muy de todo. Fueron y rentaron les dieron un departamento en el ático, ni siquiera un departamento, era una azotea. Y ahí estaban, por eso se llama Un rincón cerca del cielo. Pero le comenzó a ir bien a este tipo. Al rato con todo y su pie agarró a otras chicas. Al rato se separa, o sea, no supo manejar la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade amargura con ella. Si tú quieres que tus hijos sean prósperos y todo, bueno, a mí me da tristeza de veras ver a cristianos en los concursos de canto del mundo. Y no porque no crea que pueden cantar bien o mal, pero yo he visto ya los cristianos, hijos de pastores, hijos de cristianos, cómo se depravaron. Una muchachita, familia cristiana, tenía el apellido de un estado de un estado de Estados Unidos, sí, y se llama Hannah, Montana. Ya, pues, ¿qué? Jovencita, sus papás cristianos, se convirtieron, bien cristianos, la verdad. No, hombre, al rato esta muchacha andaba en una bola de esas de destrucción masiva, y ella pues andaba sin IVA, sin nada de ropa, así hizo un video, y dices, ¿qué es esto? Y que ya se le atribuía relaciones por acá, relaciones por allá, dices, wow. Ay, sí, pero las mamás están fascinadas, que ya va a ganar el concurso, ya va a ganar el concurso. Y digo, no, que no lo gane. Porque si es cristiano y se mete en ese ambiente, ¿qué crees que va? Le dije a uno de los jovencitos, ¿verdad? Les dije una vez que andábamos ahí en el carro, no sé por qué andábamos juntos, aquí con los boxeadores. Dice, ese ambiente está re feo, el de los boxeadores. Le dije, cuando ganan peleas y hacen fiesta, ¿no te ponen Twinkies y gancitos en la mesa? A ver, mijos, ya ganaron y vamos sobre el campeonato, ahí están sus Twinkies. Ahí están sus gancitos y chocorroles. No, hacen un chocorrol así blanco. Y luego miren para que se divierten, ahí entran las chicas, o sea, y dice la mamá, no, yo voy a andar con él. Tú hasta crees. Sí, ya, ¿cuántos años tienes? 12, ¿ya fuiste solo? ¿A dónde? 14. No sé a dónde, pero ya fue solo. No te entendí. No, y gracias a Dios, es bueno este chico, pero yo digo, Señor, ese ambiente es bien pesado. La verdad, la gente que prospera en el mundo, a veces la mayoría de veces vienen desilusiones. Bueno, y no va a alcanzar a ver. Ok, ¿cuál era el plan de Dios? Bendecirlos, estos pueblos de esclavos. Dios es el plan de Dios para ti, para tus hijos y tus generaciones, que seas un pueblo ejemplo, que seas un pueblo de bendición, que no solamente tú tengas y que puedas bendecir a otros y que seas un ejemplo del poder de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Varias veces lo dijo ahí, obediencia. Cuida sus leyes, cuida sus mandamientos, ponlos por obra, etcétera. Esa es la condición que necesitamos tener en nuestro corazón para transmitir a nuestros hijos. ¿Ok? Ok, rápido. Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué debemos de cuidar a nuestros hijos? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Me encantan las advertencias de Dios. No te las manda así adornar, no, te las dice clara. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte. También a la abuela de esclavo le dijo lo mismo, También la otra, bendición, pero también esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Otra vez los mandamientos. Sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda
que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre. Fíjate que Dios está hasta previniendo. Obviamente es Dios, sabe cómo es el corazón del hombre. Pero ¿qué debemos de prever en el corazón de nuestros hijos? Sembrar la palabra de Dios, sembrar los principios, pero también advertirles los peligros que están allá afuera, las tentaciones. Y que nuestro corazón se puede sentir, pues yo lo hice, y olvidarnos de Dios mismo. ¿Ok? Dentro de la ley, ya metiéndome ya las leyes, por ejemplo, había una ley que Dios estableció, la ley de las primicias. Me encanta esto porque te da instrucciones bien específicas Dios. Deuteronomio capítulo 26. Me encanta esto, y esto ya nos va a llevar a la parte que ya les voy a enseñar. Bueno, estoy dándole un preámbulo. Qué importante es sembrar en los niños principios, valores, mandamientos, conceptos, pero todavía no he bajado qué principios y valores le vamos a sembrar a nuestros hijos. Ok, pero el 26 nos dice uno de ellos, capítulo 26, Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1 al 10. Vamos a leer, está interesantísimo, me encanta cómo Dios le da instrucciones a los padres, a los israelitas. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos de tu cosecha. Dice, y los pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, porque todavía no sabían, estaban en el desierto, todavía ni siquiera pasaban a Canaán. Le dice, cuando ya estés allá, haz esto. Dice, y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás. Fíjate, me encanta porque no dice aquí traigo mi ofrenda. A mí me llama la atención muchas veces nuestras ofrendas y diezmos las mandamos con nuestros hijos. Y tú dices, pastor, está mal. Aquí dice, tú, con tu hijo. ¿Cómo podemos enseñar un principio cuando nosotros mismos estamos rehuyendo y simplemente le mandamos al niño, ve tú? ¿Y tú por qué no? Estoy cansada, trabajé mucho. Dice el niño, el principio que está aprendiendo el niño es, Dios no es digno de que mi mamá se levante para depositar la ofrenda. No, aquí dice, tú te presentarás, te agarrarás una canasta, yo, sí, tú, tu papá, tu mamá, llevarán la canasta, y tu hijo, ándale, y acá agárrame la falda, y tú agárrame el pantalón, órale, ya ahí van la familia. Cuando vamos a la iglesia, no dejen ni uno atrás, que se quedó dormido, pues échale agua. Te lo va a agradecer al final de los días porque va a salir bendecido. Ah, mi mamá me trae. Y ahí vienen los chamacos de los adolescentes, tú. ¿Cómo estás? Y los abrazas. No le hace, así los amamos. Con esa cara de indiferencia. Así los vamos a amar porque creemos en la bendición familiar. Y cuando los papás llegaban con la canasta lleno de chamacos, porque esos sí eran bien fructíferos de chamacos, yo creo que eran de San Felipe. Sí, tienen muchos niños. Dice, el 5, entonces hablarás y dirás, no, vieja, habla tú. No, yo soy muy lento para hablar. No, tú, varón, hablarás. No, como hombre. Sí, porque a veces, no ve tú, yo estaba en la oficina de recaudación y los hombres estaban hacia atrás. Y la mujer hablando, y los hombres,
Y en una vez sí le dijo, oiga, dígale a su hijo que después venga por el padre. No es mi hijo, es mi esposo. Para eso me gustaba. No, como hombre, pues no hay paternidad que nos enseñe. Bueno, ahí es otra historia. Ok. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Está narrando la historia de Israel. ¿Un arameo qué? Y la esposa, fue mi padre. Y a punto ¿de qué? De morir. No, él se le tenía que aprender. Me encanta, ¿no has visto el bar mitzvah? De los niños van, así estén en Nueva York, así estén en México, así están, aprenden hebreo los niños y tienen que leer hebreo. Los hombres. A ver, digan mujeres, amén. Bueno. Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una gran nación, y fue fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron, o sea, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Todo esto no es por mí, es por Dios. Cuando tú llegas con la ofrenda, el diezmo, tú llegas aquí y le dices, hijo, no es por nosotros, no es por el trabajo de tu, es por la gracia de Dios. Esto, todo lo que está diciendo es por la gracia de Dios. Pero se lo está transmitiendo a sus hijos, a sus generaciones. Dice, y clamamos a Jehová, ¿verdad? El Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y son señales y prodigios para que no se nos olvide cómo nos sacó. Hay veces que gente, la verdad, viene a la iglesia bien quebrado. No así quebrado. No, quebrado de económico. Quebrado. Están bien humilditos, hasta hablan totonaca. No, sé, de veras, así, hablan muy humildes. De veras, me llama la atención eso. No, sí. Oye, pero a lo mejor te dan trabajo. Ay, pues gracias, Señor. Así, no por menospreciarlo, pero estoy hablando así como de veras, bien humilde. Y de repente le dan trabajo. Y luego se mete a estudiar. Luego esto de rato ya, ¿cómo estás? No, ya ve. Y ni lo vemos en la iglesia. Tú dices, es por la gracia de Dios, no es porque te creas mucho tú. Tú y yo lo que podemos tener es por la gracia de Dios. Dios nos rescató, íbamos directo al infierno y ahora somos hijos de Él por la gracia de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, necesitamos enseñar eso a nuestros hijos. Que todo es por la gracia de Dios. No importa que seas humilde y cuando te acercas a Dios, Dios te va a bendecir, pero es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Dice, y nos trajo a este lugar y nos dio, el 9, y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí, el 10, he traído las primicias. No he mandado, acuérdate, no dice mandado. Ahí mi vieja las lleve. Ahí mi hijo las ponga. He traído las primicias. Me hice responsable yo de traer este fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová. Hay muchas cosas que vas a aprender en nuestra nueva vida. Pero una de ellas, y la más importante que ves en todo el Antiguo Testamento, es la adoración a Dios por sobre todas las cosas. En la adoración implica sacrificio, implica ofrenda, implica darte todo, porque antes ellos vivían para sí, ellos vivían para recibir, ellos estaban pensando, Dios me va a dar, no, Dios no te va a dar hasta que estés preparado para dar. Fíjate, un pueblo de esclavos, Dios les da leyes de dar. Qué curioso, ¿verdad? Por eso la gente cuando no conoce las cosas de Dios, no entiende ni lo más mínimo los principios de Dios, dice, ¿y qué? Si voy, tengo que dar el diezmo. Lo primero que dice, ¿sabes? Si eres un esclavo y Dios te pide dar, quiere decir que te va a dar con qué dar. Por la lógica, un pueblo esclavo le dice, comienza a dar, mijito. Señor, ¿qué doy? ¿Te acuerdas que te saqué de Egipto? Sí.
tenían. El pueblo de esclavos que no tenía, cuando salió, tuvo. Así es que cuando tú vienes y dices, ¿con qué voy a dar? Señor, dame para dar. El Señor dice, ¿quieres dar? Sí, si tú eres un instrumento de dar, yo soy un instrumento también de dar. O sea, conforme tú des, yo te doy porque yo quiero bendecir. Y mi propósito siempre es bendición. Y si tú te pones para hacer bendición, yo te voy a dar a ti. Pero si estás, no doy, que la ofrenda, que el diezmo, y no, hombre. Ahora me habló de primicias, no, hombre, ya se pasó el pastor. Si tuvieras todas las fiestas tienen que ver con el dar. Ofrenda, sacrificio, diezmo, dar, traer, etcétera. Porque la cultura era recibir. Nosotros, como mexicanos, tenemos una cultura de mendigos, de veras. Vemos un americano y lo atendemos. No, lo atendemos. ¿Qué se le ofrece, my friend? Y está en la mesa de mexicanos. Oye, aquí no, este no va a dar. Este sí va a dar. ¿Sí te fijas? Siempre estamos esperando que el americano, cuando incluso eso yo lo veo y me da tristeza. Cuando vienen los americanos aquí, nuestros niños se le van y abrazan a los americanos, se les suben. Yo digo, qué feo. ¿Por qué no lo hace con cualquiera? Porque les hemos enseñado que el hombre blanco es el que atrae los dólares. Y hay que manera de bajarle los dólares. Y hay que ser simpáticos para bajarle los dólares. ¡Qué feo! Es una cultura muy fea. Señor, haznos una cultura morena que tenga dólares. Pues sí. Y yo veo Deuteronomio y dice que sí. Pero hay que ser obedientes a sus principios y estatutos. Todavía me queda más, ya no alcancé. Para hablar del amor al dinero, todavía hay de la cultura nuestra, de pobreza, de mendicidad y de amor al dinero. Se tiene que ir para tener hijos cristianos. ¿Sabías tú eso? Bueno, vamos a ponernos de pie porque ya me puse ronco. Sí. Señor y Padre Celestial, creemos en las bendiciones que has proclamado para tu pueblo, y yo las apropio para mí, para mi familia, para este pueblo, para todo aquel que cree en ti. Y Señor, y dice tu palabra, no hay judío ni griego ni esclavo ni libre. Señor, en ti somos tus hijos. Tú nos has amado, nos has llamado del reino de las tinieblas a tu amado Hijo. Yo creo que estas bendiciones están para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Y no estoy hablando solamente de lo económico, sino de ser una persona en el nivel que tú has levantado a otros a través de los siglos, a través de los tiempos. Levantaste a Abraham, Isaac, Jacob, a los patriarcas. Levantaste a Daniel, levantaste a David, levantaste, Señor, a Salomón. Levantaste a esa gente que te honró con todo lo que tenía. Aprendió a honrarte y tú lo usaste como instrumento de bendición. Señor, úsanos como instrumento de bendición. Úsanos como instrumento de bendición. Pero Señor, ayúdanos a aprender más de esta cultura nueva, la cultura del reino, la cultura que en verdad vale la pena. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ok, Dios les bendiga. Dale un abrazo a alguien que esté cerca de ti. Dios te bendiga.